Hola, hola, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Reciban como de costumbre en este maravilloso viernes un fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Les saluda y les bendice su hermano evangelista David Rafael, hermanos. Aleluya por la gracia del Señor. Bendecido sea Dios para siempre. Desde la ciudad de Rotterdam, Holanda. Bienvenidos a su canal Carácter Bíblico. Dios les bendiga mucho. Escuchen esto que vamos a tratar aquí rapidito. No es muy extenso. Alabado sea el Señor para siempre. Siempre, a modo de introducción digo esto, siempre que Dios le enviaba un mensaje a una nación, a un grupo de personas, a sus hijos, a un individuo específicamente hablando, individualmente hablando, y aquellos no escuchaban, entonces Dios iba con el mismo mensaje a otra persona, porque la obra de Dios tiene que continuar, la obra de Dios no se detiene. Amén. Entonces, nosotros vemos en el libro de los Hechos que Pablo fue con la palabra de Dios para los judíos y ellos no querían escuchar, no quisieron escuchar. Y llegó un momento determinado en el cual Pablo dijo, ¿saben una cosa? Miren, aquí se lo leo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, en el libro de Hechos, que para mí debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo y no Hechos. Dice, el capítulo 28, aleluya, versículo 28, dice la palabra de Dios, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ellos oirán. Amén. Bendito sea Dios. Esto trata, hermanos, de que cuando alguna persona, ya sea un rey, un presidente, una persona de la alta alcuña que esté en posesiones, ¿verdad? Posiciones importantes, ya sea un líder de una iglesia, un pastor, quien sea, y se le manda una palabra de parte de Dios, se le manda un mensaje de parte de Dios, las personas no quieren escuchar. Gloria a Dios. Siempre piensan que, bueno, ellos saben todas las cosas y que hay personas mejores que le pueden dar los consejos, cuando Dios manda a quien Él quiere. Y esta parte a la gran mayoría se les olvida. Se les olvida, perdón, de que Dios manda a quien a Él le plazca, a quien Él quiera, quien Él desee mandar a hablar. El asunto es cómo está el corazón de esa persona que no quiere escuchar. ¿Cómo está el corazón de esa persona que no apercibe lo que se le está diciendo? Atención, oído, lo que se le está avisando de parte de Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, que cuando Dios pone un sentir en uno, hay que poner atención. Cuando Dios te habla audiblemente, cuando Dios te envía a una persona para que te hable, hay que poner atención. Pero cuando Dios, escúchame por favor, te saca de tu cuerpo y te lleva al futuro y te enseña lo que más adelante va a pasar. ¿Sabe cómo te lo enseña? En una película. Es como una película así. Una visión, una revelación. Dios te muestra lo que más adelante va a pasar con esa persona, con ese grupo, con ese presidente, con ese rey, con ese país, con esa nación, con quien sea. Dios te lo muestra y tú se lo compartes y esa persona no se apercibe. Dice que cuando Dios enviara, dice Ezequiel 3:18, que cuando Dios enviara a esa persona, ya sea el profeta o la persona que Dios designe, para que vaya y le diga, escucha esto, al impío. Y ya yo te he explicado esto, de que un impío es quien detiene la piedad. Impío, piedad. Amén. Entonces, detiene la piedad. Pero al mismo tiempo te explico también, cuando te hablé de este tema, de que un impío literalmente salió
de las líneas del evangelio. Ya no pertenece al evangelio, ya está ahora en el mundo. Entonces, yo explico cuánto más a un hijo de Dios que Dios le envíe un mensaje y no quiera escuchar y no ponga atención. Bueno, dice el Señor en Ezequiel 3:18, cuando yo te enviare para que le hables y le des la palabra al impío para que se aperciba de su camino, y tú no le digas nada a esa persona, la sangre de esa persona va a ser sobre tu cabeza. O sea, tú vas a ser responsable de la vida de esa persona. Pero cuando esa persona escuche, cuando esa persona tú le des el mensaje, ya tú te libraste de lo que le pueda pasar a esa persona. O sea, Dios está diciendo que cuando tú recibas el mensaje de parte de Él y tú lo des, tú cumpliste tu asignación. Ya la persona está pendiente, está atenta, está percibida de lo que se le advirtió de parte de Dios. Y si no hace nada, demuestra cómo está su corazón. Ahora bien, te voy a decir lo siguiente. Una persona, yo voy a decir esto, sí. Una persona que, a pesar de que se le ha advertido lo que va a pasar y no hace nada, claro, demuestra cómo está su corazón, pero al mismo tiempo, cuando te pones a observarlo con cuidado, rigurosamente, es una persona rebelde. Y hay una parte en la Biblia, yo la voy a anexar aquí porque va de acuerdo con lo que estoy hablando. Hay una parte en la Biblia que habla en Malaquías, donde Dios le envía sentencia a los sacerdotes, que en el día de hoy, como te he explicado en otros estudios, son los pastores, donde Dios le dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Le pregunta Dios a ellos. ¿Y sabes tú qué le dice? Dios le dice literalmente a ellos ladrones. ¿Sabes por qué? Porque ellos le dan a Dios lo dañado. Oye bien, con esto voy a concluir con lo que te voy a explicar ahora. Le dan a Dios lo dañado. Le daban la oveja perniquebrada. Le daban los animales magullados. Los que tenían defectos. Se lo daban a Dios. Cuando Abel, el hermano de Caín, sin Dios haber tenido una congregación, un pastor que les predicara la palabra de Dios y todo ese tipo de cosas, Abel dice que de lo mejor de la tierra, de lo mejor, tomó una oveja, me parece que fue, la tomó bien gorda, bien, se percibió de que estuviera sana, de que estuviera bien, a Dios yo le voy a dar lo mejor. Y le dio lo mejor a Abel a Dios. Pasan los años, llegamos aquí donde los sacerdotes, ellos quieren darle a Dios lo dañado. ¿Cómo se llama la hora? Están fallando. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Una persona que en una casa, por ejemplo, mi caso, yo padre de familia, de mis hijos, cabeza de mi esposa y de mi casa después de Cristo, si yo comienzo a darle a Dios migajas, si yo comienzo a darle a Dios lo que no sirve, si yo no le doy mi mejor tiempo, mi mejor momento de mi tiempo a Dios, si yo no le doy lo mejor de mis ofrendas y mis diezmos a Dios, si yo no le doy a Dios lo mejor de mi casa, amén, yo le estoy robando a Dios. Pero oye esto, en una iglesia, y aquí cierro, que se esté dando lo dañado, y lo dañado es todo aquello que no sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene fallos. La palabra de Dios no está dañada.
Perdón, la palabra de Dios está completa. La palabra de Dios no tiene manquemente, no tiene fallos, no tiene cositas que arreglar. Mucha gente dice, sí, porque la versión tal y que bueno, está bien, quédese con su versión que usted piensa, hermano. Pero la palabra de Dios no tiene nada de malo, no tiene nada de fallo. Amén. Y dice en Apocalipsis que no se le puede agregar ni se le puede quitar. Todo aquel que le agrega a la Biblia alguna ayuda, todo aquel que le agrega a la Biblia, todo aquel que le agrega, está poniendo su salvación en juego. ¿Sabe por qué? Porque habla de que las maldiciones de este libro y habla de Apocalipsis. Y ahí, bueno, ahí la cosa es bien seria. Pero para terminar aquí y cerrar con esto, en este día, hay que mirar, hay que observar, hay que estudiar con detenimiento lo que se está impartiendo en las iglesias, lo que se está dando en una casa, lo que se está llevando a cabo, porque si no es la palabra de Dios, si lo que se está haciendo es fuera de la palabra de Dios, hay consecuencias, hermanos. Y Dios es tajante, claro y directo con estas cosas. Dios no necesita ayuda de nadie. Podemos honrar a quien sea, pero no adorarlo. El único que merece adoración es Cristo. Mi comunión con el Padre mi comunión para con el Padre con el Espíritu Santo. Tengo que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para Cristo. Él es el único que recibe toda adoración, no los hombres. No los hombres. Aunque le crezca el pie a una persona, aunque tenga el pie mochado y le crezca y se lo ponga nuevecito, aunque sea sanado de lo que sea, aunque se rejuvenezca su rostro y se quede de 20 añitos, aunque Dios haga el milagro que haga, a quien hay que adorar es a Cristo. No al medio por el cual Dios mueve el milagro. Dios les bendiga.